Instrucciones para la meta 1.2. Identificar la metodología para simular. En esta actividad vamos a realizar lo siguiente. Revisar las lecturas disponibles para el desarrollo de esta meta. Tenemos esta lectura que es identificar la metodología para simular, y aquí les coloqué este video que es una exposición explicando cada uno de los pasos de la metodología. Una vez que ustedes ya revisan estas lecturas y este video, van a analizar la metodología, van a ver en qué consiste, van a tratar de identificar cómo se lleva a cabo o en qué situaciones se aplica cada paso. Realizar una tabla de la metodología. Ustedes van a identificar y van a seleccionar un problema o proceso que puedan simular. Van a elaborar en base a la metodología un problema que se requiere simular debido a su dificultad para llevarlo a cabo en la realidad sin antes simularlo. Esto es llevar la metodología para simular al problema o al proceso que ustedes eligieron. Van a utilizar la tabla de Excel que les coloqué aquí. Van a guardar esa tabla una vez que ya la utilizaron y que ya la llenaron con los datos que se les solicita. La van a guardar a PDF y pues la van a subir en su apartado para evaluación. Ok, ¿en qué consiste esta tabla? Esta tabla trae los pasos de la metodología y trae las acciones que ustedes deben de complementar o de completar. Definición del sistema bajo estudio. Van a ustedes a exponer aquí de qué se trata el proceso o el problema que ustedes eligieron simular. Aquí les dejo yo algunas acciones o como ejemplo de lo que ustedes pueden colocar o cómo ustedes pueden definir el sistema que ustedes quieren estudiar. Generación del modelo base. Una vez que ya eligieron el sistema, que ya lo delimitaron, que también pusieron algunos elementos o algunos parámetros con los que ustedes piensan medirse, entonces van a generar un modelo base. La generación del modelo base puede ser un diagrama de flujo, un layout del área, es decir, un dibujo de cómo está compuesto el sistema o el área donde se presenta el problema. Realizar un bosquejo, a grandes rasgos, un dibujo de cómo es el proceso. Y pueden apoyarse en cualquier software de dibujo, en alguna maqueta, en lo que ustedes tengan, algunas fotografías, lo que ustedes tengan del problema o del proceso que ustedes eligieron. Recolección y análisis de datos. Van a generar datos que les permitan tener mayor información del sistema que se eligió. Puede ser en esta recolección y análisis de datos, van a generar ustedes un formato, pueden adjuntarlo en las otras hojas del Excel, donde pueden adjuntar el formato que ustedes eligieron para recopilar datos. Por ejemplo, pueden hacer un formato para la frecuencia de falla, pueden hacer un formato para recopilar cuántas piezas se procesan en el transcurso de un día. Tienen que generar todos esos parámetros o elementos que le permitan a ustedes generar datos o elegir esos parámetros que necesitan monitorear. Modelo preliminar. Aquí van a tratar de establecer las relaciones de las variables, ejemplo, fallas contra máquinas, número de piezas contra operarios inexpertos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestra generación del modelo base. En nuestro modelo preliminar vamos a hacer una interacción o vamos a nutrir más ese modelo base con información de los datos y relaciones. Por ejemplo, yo tengo mi dibujo o mi diagrama de flujo de cómo
cuáles son los pasos del proceso y después generé información o recopilé o identifico que hay información de algunas fallas en algún proceso. Entonces pongo dentro de ese diagrama de flujo, pongo una nota que me diga esta máquina falla con tanta frecuencia, se utiliza un tipo de distribución de probabilidad normal, o el material llega con tal frecuencia, o se utiliza tantos operadores. Ya aquí en el modelo preliminar es un diagrama de flujo, se podría decir, o un layout o una imagen del proceso con más información que permita visualizar cómo se comporta el sistema. Verificación del sistema. En base a un software de procesamiento de datos, ejemplo Excel, ver cómo se comporta el modelo que se establece, es decir, mayor tiempo de operador, menor número de piezas terminadas. Aquí, ¿qué quiere decir en verificación? Vamos a ver los datos que nosotros recopilamos y los vamos a poner en un software que nos permita verificar esos datos. Es decir, si yo escogí tiempos, bueno, ¿cuánto es el tiempo promedio de proceso? ¿Cuánto es el tiempo promedio en lo que sale una falla? ¿Cuánto es el tiempo promedio que se tarda un técnico en atender un requerimiento? Entonces, en esta parte de verificación, vamos a ver si los datos que nosotros podemos recopilar tienen correlación con el sistema que nosotros definimos en la definición del sistema bajo estudio. O sea, si yo quiero conocer el número de piezas que realiza una celda o que saca una máquina, entonces, ¿qué son los parámetros que yo debo de recopilar? A su vez, esos parámetros, ¿cómo influyen en el problema o en el proceso? Validación del modelo. Aquí nosotros nada más vamos a plantear supuestos. Es decir, ¿qué pasaría si fallan 2 máquinas? ¿Qué pasaría si fallan 3 máquinas? etc. ¿O qué pasaría si no falla en un día? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Serían más piezas? ¿Serían menos piezas? ¿Sería más tiempo perdido? ¿Tiempo muerto? ¿Mayor eficiencia? ¿Mayor tolerancia? Todo eso se tendría que plantear aquí como preguntas de lo que podría pasar con una supuesta respuesta. Eso es validarlo. Generación del modelo. En la generación del modelo, en este es el más acercado a la realidad en base a este modelo. Se puede decir que así es como se comporta la línea de ensamble de los componentes electrónicos. Por ejemplo, cuando la línea está a su punto óptimo, es decir, todos los operadores asistieron, no hubo fallas de equipo, tanto el modelo como la línea de ensamble me producen 100 piezas. Un ejemplo, si yo ya identifiqué en mi ejemplo que la línea de ensamble tiene relación, o la cantidad de piezas que yo requiero en un día tiene relación con la cantidad óptima de operadores que yo tenga, entonces mi modelo en mi Excel podría generar número de piezas contra el número de operadores, cantidad total de piezas. Entonces ese podría ser un pequeño modelo que yo estoy generando en base a mi sistema. Por ejemplo, si yo busco la frecuencia de falla de una máquina, ¿cuál sería mi modelo final? Pues sería cuántas veces falla la máquina, de qué falla la máquina y cuánto tiempo tarda en repararla. Encontrar una relación de esos factores que me permitan a mí tener un resultado. Y es plantear en el modelo preliminar, plantear una situación aquí, que ese me va a generar mi modelo final. O en su caso, si ustedes ya identificaron el sistema que quieren simular, ya saben qué sucede, entonces en el modelo preliminar planteen una situación y ese va a ser su modelo final, su modelo base, su modelo en el cual si cambian algún factor pueden
pueden regresar al mismo modelo sin afectarlo. Determinación de los escenarios. Ok, aquí en base al modelo proponer cambios que impactan a la mejora del sistema. Es decir, una vez que ustedes ya identifican cuáles serían los factores que influyen en la respuesta de su sistema, entonces pueden proponer 3 escenarios: el optimista, el pesimista y el normal, donde ustedes digan, ok, un ejemplo de mi línea de ensamble: si yo tengo 2 operadores saco tantas piezas, si tengo 5 operadores saco tantas, si tengo el óptimo de operadores saco tantas piezas. Entonces ahí yo ya generé mis diferentes escenarios y bueno, en el primer escenario, ¿qué pasa? Bueno, fallaron los operadores. En el segundo escenario quiere decir que todos están capacitados, que todos asisten, que no haya ausentismo, que no haya ausencia de los operadores en la línea. Y en el peor de los, en el escenario normal sería que se balanceó la línea y el número de operadores que se determinó pues serán los adecuados. Todo esto lo van a llenar aquí. Aquí van a poner sus acciones. Sus acciones es con ejemplos, es decir, una acción es realizar un diagrama de flujo, tienen que realizar el diagrama de flujo, tienen que delimitar el sistema, tienen que especificarme o especificar exactamente cómo es el sistema que ustedes están proponiendo para simular. Y todo lo demás tienen varias hojas para que ustedes puedan ahí incluir los resultados. Ok, y eso sería, una vez que ustedes ya terminaron, pues pueden convertir su documento a PDF y entregarlo. Esas serían las indicaciones.